Buenas tardes. Como ustedes saben, el ciclo de conferencias Maestros del Derecho dio comienzo en el año 2010. Desde entonces se ha convocado como expositores a profesores de la más alta jerarquía académica internacional. El ciclo dio comienzo con la memorable conferencia del profesor italiano Sergio Chiarloni, titular de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Torino. Seguidamente nos honraron con su presencia, entre otros, el profesor titular de Derecho Privado de la Universidad Bocconi, doctor Emanuele Lucchini Guastalla, el rector de la Universidad de Lyon III, doctor Fulgirón, los profesores titulares de la Universidad de Buenos Aires, doctores Edgardo Dona, José Banossi y José Tobías. Inauguramos hoy el ciclo de conferencias 2015 con la exposición del eminente científico del derecho, doctor Escudero Pinto, profesor titular de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral de la Hermana República de Chile. Con la presencia del profesor Dr. Eduardo Escudero Pinto, continuamos con la ya establecida tradición de nuestra facultad de presentar a nuestros profesores y estudiantes lo más elevado del pensamiento jurídico internacional. La jornada es transmitida por video streaming a todas las sedes de nuestra universidad, localización Sur, Norte, Castelar y Berazategui. Agradecemos la presencia del claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y de los estudiantes de la localización Centro y Almagro. Acompaña en el estrado al señor decano de la facultad, profesor doctor Marcos Córdoba, el profesor doctor Claudio Escudero Pinto, el vicedecano de la facultad, profesor doctor Alejandro Laje, el profesor titular de Derecho Administrativo, profesor Carlos Agostinelli. Nos honran con su presencia los miembros del Consejo Asesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UAI, el doctor Marcelo Versalis, Roberto Paradís y Carlos Clopet. A continuación, hace uso de la palabra el señor decano, profesor doctor Marcos Córdoba. Buenas tardes. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Micheli, por la presentación. Creo que es muy importante poner en la consideración qué significa la presencia del doctor Claudio Escudero Pinto en este ámbito. Nos relataba la profesora Micheli con precisión histórica cómo se fueron desarrollando los distintos módulos que conforman el ciclo de los maestros del derecho. Y esa conformación no es arbitraria. Ustedes habrán visto que nos fuimos desarrollando desde la palabra de Sergio Chiarloni, ese notable procesalista italiano, que con la lucidez que lo caracteriza y que lo ha hecho reconocido en todo el mundo, nos supo explicar cuál es la forma de comprensión de la utilidad del proceso para la concreción del derecho efectivo. Los desarrollos fueron luego viendo hasta los procesos no solo de codificación, sino de decodificación que se han ido viviendo en los distintos países cuyas culturas tienen una incidencia importante en el desarrollo del propio. Hoy nos toca escuchar al doctor Escudero Pinto, y el doctor Escudero Pinto nos va a ilustrar sobre un tema que es de suma trascendencia para la República Argentina. De suma trascendencia porque la cultura jurídica chilena nos ha abastecido desde siempre. Es decir, desde las citas que así hizo Vélez respecto de la obra de Bello y la importancia que tuvo eso para el derecho privado argentino, hacia la permanente interrelación de culturas jurídicas y que nos llevan hoy a que su desarrollo es precisamente el proceso en la relación con aquel que por grandes juristas de la Argentina ha sido considerado como el principio general de todos los principios generales del derecho, que es la buena fe. Y la buena fe como integrante precisamente del proceso, es decir, de aquello donde se ejerce la acción, la pretensión, la defensa. Realmente despierta alborozo el poder escuchar las palabras con que nos ilustrará el profesor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor. Gracias.
Le cedo la palabra al profesor Carlos Agostinelli, quien realizará la presentación del doctor Escudero Pinto. Gracias, doctora. Señor decano, señor vicedecanos, estudiantes, estimados compañeros del claustro docente que hoy nos reunimos. Y en verdad, para mí es un honor y una satisfacción el poder presentarles a un prestigioso procesalista chileno. La pregunta será, ¿qué hace un administrativista frente a los civilistas y procesalistas? En realidad, son más de 20 años de amistad personal que tengo con Claudio, pero eso es lo menos importante. Yo creo que la razón es que la asignatura que él con tanto empeño y talento profesa, el derecho procesal, creo que es el común denominador de todos nosotros, de todos los abogados, más allá de la especialidad. Si hay algo que nos aúna a todos, es el derecho procesal, más allá de la especialidad que nos toque ejercer o enseñar en nuestra profesión. Ese hilo conductor que se proyecta de la manera correcta en base a los principios generales, como decía recién el señor decano, lo hace transversal a las distintas especialidades. Claudio Escudero Pinto nació en Santiago de Chile, no hace muchos años, es profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad Gabriela Mistral, donde él estudió, donde él también estudió, y autor de numerosas publicaciones de su especialidad. El interés en el que reside, además de sus dotes personales y profesionales, está dado en el hecho de que Chile desde hace un tiempo está en un proceso de modificación de su código procesal, lo que trae debates que son comunes. El tema de la oralidad, el tema de la lentitud de los procesos, el tema de la simplicidad que debe darse a las formas procesales. Como verán, son problemáticas que tenemos en común y que están en este momento en la agenda de la discusión jurídica en la hermana República de Chile. Así que, doctor Escudero, muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al doctor Escudero Pinto, que dictará su clase magistral titulada Mala Fe Procesal, Sanciones. Muy buenas tardes. En lugar, estimado señor decano, don Marco Córdoba, señor vicedecano, don Alejandro Laje, estimado amigo y colega, doctor Carlos Agostinelli, estimados profesores, estimados alumnos. Es para mí un orgullo estar aquí, compartir en esta aula magna con ustedes y debatir sobre un tema que es de suyo importante en el devenir diario de un juicio. Perfecto. Creo que si uno de los aspectos menos reconocidos, pero más importante dentro del proceso, es la buena fe. Si ustedes ven en la diapositiva que tengo a mis espaldas, pueden advertir una reminiscencia, llamémoslo así, una lectura que hace el mensaje del Código Civil chileno del año 1855, en el cual denota ya a esas alturas el recelo que causaba en el legislador la prueba de testigos, y lo señala en forma con un cierto sesgo social que ustedes pueden advertir en ese texto del mensaje, pero ya denota la preocupación del legislador chileno por la actuación de buena fe y la sanción a la mala fe dentro del proceso. Bueno,
Lo primero que tenemos que decir para introducirnos en este tema es que uno de los principios que inspiran el debido proceso o el racional y justo procedimiento, a juicio de este humilde expositor, es el de buena fe procesal. Y la buena fe procesal, el tratadista, eminente tratadista uruguayo Eduardo Couture, la define como la calidad jurídica de la conducta, legítimamente exigida de actuar conforme a la probidad. Es el sincero convencimiento de que esta actuación obedece a la razón, está asistido por la razón. Este principio que está inmerso en todos los ordenamientos procesales no ha tenido un reconocimiento, en mi opinión, como merece, porque no ha tenido un tratamiento, no ha tenido una regulación orgánica. Si bien todos los códigos procedimentales de una u otra manera se refieren a este principio de la buena fe procesal, no hay un tratamiento global. Si ustedes comparan, por ejemplo, el exiguo tratamiento a la buena fe de los códigos procedimentales y lo llevan a los códigos de fondo, donde profusamente está tratado este principio, se darán cuenta de que los procesalistas hemos andado más lento en la protección, en la regulación, en el desarrollo de la buena fe. Y la importancia de este principio no es menor, por el contrario, es de la mayor importancia. ¿Por qué? Porque mediante este principio, al consagrar este principio, se confiere al juez medios, herramientas para tutelarlo, si es la buena fe, o para sancionar la conducta contradictoria, la mala fe. Pero no solo también por eso, sino porque es una guía, una orientación, tanto para el juez, para las partes, para los abogados o apoderados, incluso para terceros, de cómo deben actuar en el proceso, de cuál es la estructura que ellos deben respetar, cuál es la base esencial que no pueden transgredir. Pero lo que es más importante del principio de la buena fe es que a través de él se reafirma la seguridad jurídica, la paz social que está detrás de una sentencia definitiva firme y, consecuentemente, de la cosa juzgada que emana de esta sentencia firme. Por eso es tan importante la buena fe, porque si no, toda la estructura sobre la cual está edificado el proceso, la cosa juzgada, se derrumba, se diluye. Íntimamente relacionado con el principio de la buena fe, pero apuntado a la mala fe y en su forma más lesiva, encontramos ese proceso en que hay todo un objeto jurídico aparente, en que el objeto declarado no es el querido. Hay toda una apariencia de juicio, pero que en definitiva no concuerda la voluntad declarada por las partes con la voluntad real. Y me quiero remitir a un ejemplo. Ya Eduardo Couture, en la época del 50, haciendo un ejercicio, decía, un ejemplo de este, que es el denominado fraude procesal, cuando el proceso en su globalidad obedece a intereses
torcidos, alterados, donde hay una maquinación destinada a aparentar una realidad que en definitiva es distinta de la verdad perseguida. Y él daba el siguiente ejemplo, que en un momento fue un ejemplo de cátedra, pero que se plasmó en la realidad. En esa época, un hacendado había tenido un hijo con gente de su servicio, y este hacendado, a través de un abogado conocido, le pidió que lo demandara de reconocimiento de paternidad a este hijo. Y en este juicio, este apoderado, digamos, de algún modo colisionado con el demandado, deja de rendir toda clase de pruebas, no controvierte el juicio y en definitiva esta demanda de paternidad es rechazada y adquiere el carácter de cosa juzgada de verdad inmutable. Ese proceso aparentemente era un proceso de reconocimiento de paternidad, pero de la forma en cómo se lleva a cabo, con una colusión de voluntades entre actor y demandado, tergiversa la naturaleza del proceso, lo pervierte y lo transforma en un juicio aparente. Y la verdad que emana de ese juicio aparente no debe ser respetada. Bueno, ese es el fraude procesal, la consumación más nefasta de la mala fe dentro del juicio. Pero volvamos a la buena fe procesal. Partamos desde el concepto etimológico, que proviene del latín bona fide, con sinceridad, decían los romanos. Y los romanos, ¿dónde aplicaban este principio de buena fe? En el jus gentium, que era el derecho que aplicaban entre los romanos y los peregrinos. No era exclusivo de los romanos. Para eso existían otros procedimientos, el de las leyes y acciones. Pero también en este procedimiento de las leyes y acciones, en los asuntos denominados arbitria, que conocían los árbitros, ellos debían resolver conforme a la buena fe. Vale decir, ya en el derecho romano comenzamos a vislumbrar la importancia que tiene este principio. Y dentro de las medidas preventivas que tenía el derecho romano en sus procedimientos, estaba el jus jurandum calumniae, el juramento de calumnia, que contemplaba 5 puntos que ustedes pueden ver en esta diapositiva, que ambas partes debían jurar frente al juez. En primer lugar, el primer principio, que el uno y el otro, los litigantes, creen tener justicia o buena causa, podríamos asimilarlo a lo que hoy día tenemos el fomus boni juris, el humo de buen derecho, presunciones fundadas de un derecho reclamado. Cuando esa pretensión está revestida de fundamento suficiente para ser acogida, cuando pedimos, por ejemplo, una medida prejudicial, precautoria, y tenemos que fundar esa pretensión anticipada de cautelar bienes para hacer efectivo el resultado del juicio, ahí tenemos ese humo de buen derecho, que el uno y el otro litigantes creen tener justicia o buena causa. La segunda aspecto o capítulo de este juramento también se ve plasmado en la actualidad, cuando el juez jura desempeñar fielmente su cargo, jura defender la Constitución y las leyes. Los mismos abogados juramos al recibir nuestro título. Los testigos, las partes, vale decir, todos esos antiguos principios hoy día tienen una trascendencia práctica. El tercer capítulo, que no han sobornado y sobornarán juez,
bases de los delitos de cohecho, prevaricación que hoy día existen, que no se valdrán pruebas falsas ni excepciones fraudulentas. Y el quinto, que no pedirán plazo maliciosamente. Y ahí tenemos todo el sistema para que le permita al juez rechazar de plano aquellos incidentes absolutamente inoficiosos, esos incidentes absolutamente dilatorios, etcétera, aquellos entorpecimientos que lo único que buscan es retardar el avance del proceso y por ende la acción de la justicia. También en el derecho romano a los abogados se le imponía una garantía, la satisfactio dolo. Incluso se les obligaba a renunciar a sus mandatos cuando comprobaban la falsedad de las alegaciones o lo infundado de la pretensión que ellos sostenían. Incluso con posterioridad ya vamos evolucionando. En el derecho español indiano encontramos antecedentes, y justamente es de la casa, la Real Cédula de Aranjuez de Carlos IV, que regulaba las normas del Consulado de Buenos Aires en Argentina, 1794, disponía que en los juicios se ha de proceder siempre a estilo llano, verdad sabida y buena fe guardada. Vale decir, del derecho romano pasamos al derecho indiano y me permito leer uno de los capítulos y artículos de la tercera partida de Alfonso X el Sabio, que dice lo siguiente, refiriéndose a la buena fe: y porque las cosas que son hechas con engaño deben ser desatadas con derecho. Por ende decimos que si el demandado pudiera averiguar el engaño, el demandante, y aquí está la parte importante, pierda también la verdadera deuda, la que está cobrando legítimamente, como le fue puesto maliciosamente en la carta o en el pleito. Y eso por dos razones, dice esta partida. La una, por el engaño que hizo al demandar, y la otra, porque siendo sabedor de lo que había hecho maliciosamente, se atrevió a demandarlo en juicio. Tan drástico es esta partida que hace perder al acreedor no solo el crédito ficticio, doloso, el obtenido mediante engaño, sino el verdadero. Vamos ahora a la protección de la buena fe en el Código de Procedimiento Civil chileno. En primer lugar, y ya nos lo adelantaba el doctor Agostinelli, el Código de Procedimiento Civil chileno data de 1902. Fue promulgado en 1903, o sea, estamos hablando de un código que tiene 112 años de edad. Es grande, como dicen ustedes. Y en eso siempre admiro esa expresión, porque aquí no hay personas viejas como en Pimbaí, aquí hay personas grandes. Bueno, en mi país diríamos, este código es viejo, ustedes dirían, es grande. Pero, ¿cuál es el problema de este código? Que en su concepción esencial, este código está basado en procedimientos fundamentalmente escritos, en que el principio dispositivo, vale decir, la iniciativa para el avance del proceso está radicada fundamentalmente en las partes. Y además, que es un procedimiento en que el juez tiene limitadas posibilidades de actuar de oficio. Toda esta concepción esencial, que no ha variado, no obstante las innumerables modificaciones que ha sufrido este código, atentan con la debida regulación al principio que es materia de nuestra exposición, el principio de buena fe procesal. Ya en el mensaje del Código de Procedimiento Civil, el legislador tenía una visión clara de lo que constituía la buena fe y la importancia de cautelarla. Sin embargo,
ese mensaje tan claro, tan contundente, algunos de cuyos pasajes vamos a leer, no es tan claro, categórico y contundente cuando lo plasma en el articulado. Es bastante más tímido, menos vehemente que el anuncio que plantea en su mensaje. Por ejemplo, en materia de duración del juicio, el mensaje dice: se ha creído necesario, por una parte, simplificar en lo posible la tramitación y adoptar al mismo tiempo una serie de medidas encaminadas a hacer ineficaces los expedientes dilatorios a que apela la mala fe para retardar la solución de los pleitos. Ese deseo, esa voluntad, realmente hoy día en Chile un juicio ordinario en primera instancia no dura menos de 2 años, en primera instancia. En su globalidad, yo defiendo a un demandado y llevo 10 años en un juicio en primera instancia. 10 años. Entonces, esta aspiración del legislador en su mensaje de hacer acortar los pleitos no ha sido recogida en el procedimiento propiamente tal. Más adelante agrega el mensaje, refiriéndose a la formación y marcha de los procesos, que cuando se confía esto a la sola iniciativa de las partes, se desvía a menudo de su verdadera marcha, resultando que la acción de la justicia se hace más fatigosa y menos eficaz. Claro, obviamente la acción de la justicia se torna fatigosa cuando los procesos se alargan innecesariamente, cuando el demandado realiza una y otra maniobra dilatoria para retardar su avance. En este otro aspecto, que también el mensaje es importante, la promoción de incidente. Dice: la promoción de incidente con el solo fin de retardar la entrada en la litis o de paralizar su prosecución es arbitrio que con frecuencia utilizan los litigantes de mala fe. Por eso sanciona a las personas que han perdido 3 o más incidentes, dice que va a sancionar a las personas que han perdido, o a las partes que han perdido más de 3 incidentes, y porque eso hay una presunción vehemente de mala fe. Todas estas frases claras, categóricas, como les digo, no se ven trasuntadas en el articulado, que es bastante más débil, más tenue que lo que anuncia en su mensaje. Bueno, adentrándonos en la protección jurídica que el ordenamiento chileno otorga a la buena fe, lo primero que tenemos que decir es que nuestra Carta Fundamental, la Constitución de 1980, entrega al legislador regular las garantías de un racional y justo procedimiento, las garantías del debido proceso. E inmanente a este debido proceso están los principios de bilateral audiencia, del derecho de defensa,